La palabra estereotipos deriva del griego esterios, que significa sólido, y la palabra tipos, que significa molde o impresión. En la antigüedad, estereotipos era un molde de plomo utilizado para reemplazar un molde original que se utilizaba dentro de las imprentas. En la actualidad, podemos decir que este término es utilizado para poder identificar una percepción simplificada que tenemos sobre un individuo o un grupo social que comparten características determinadas. También podemos decir que es un esquema de pensamiento o de precriterios que funcionan como predicción del comportamiento que van a tener ciertas personas de un grupo social o dentro de nuestra sociedad. Vamos a hablar del origen de los estereotipos, que se va a dar en 3 lugares. En primer lugar tenemos a la familia. Como bien sabemos, la familia es el lugar donde un ser humano crece y se le inculcan principios y valores. También es el lugar donde se van a inculcar estereotipos naturales, los cuales a un futuro va a depender de la persona romperlos o no. También va a ser el lugar donde se van a implementar creencias y tradiciones. Como segundo punto tenemos a la sociedad. Como bien sabemos, la sociedad es un lugar donde se nos implementan normas y leyes para poder convivir juntos y en bien dentro de nuestra comunidad. Sin embargo, también es esta la cual nos va a implementar ciertos estereotipos, como por ejemplo el estar a la moda, para poder sentirnos bien y a gusto dentro de ella, y para sentir también que pertenecemos. En tercer punto tenemos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si bien sabemos, es una red en la cual podemos estar alerta y comunicados de un lugar a otro y saber lo que está pasando y estar informados de lo que pasa dentro de nuestra sociedad y allá afuera. Sin embargo, también es este lugar en el cual nos transmiten ciertos estereotipos, los cuales van a causar no beneficios dentro de una persona. Hablemos sobre los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Empecemos por lo que es un estereotipo, pues es una imagen mental muy simplificada y generalizada sobre creencias compartidas que exageran un determinado rasgo que se cree que tiene un grupo en cuestión. Estos rasgos pueden ser tanto por el aspecto físico, por los intereses y entre otros. Un prejuicio se forma al juzgar de manera negativa a otra persona, ya sea por características o por algún motivo superficial. Un prejuicio se forma al juzgar a lo distinto a nosotros, algo que nosotros no conocemos y consideramos algo malo, algo erróneo o algo que no está bien. Y por último está la discriminación, que es tratar a alguien de manera distinta, ya sea por su forma de ser, por quién es y por las creencias que esta persona pueda tener. Ya que entendemos mejor qué es un estereotipo, es momento de que hablemos de los tipos que existen. Se puede decir que hay cientos de tipos de estereotipos, pero en este momento vamos a platicar sobre 3, principalmente el estereotipo de género, en el cual se puede subestimar a una mujer, como se viene desde la antigüedad hasta la actualidad. Se le puede estimar que hay más mujeres dentro del trabajo del hogar, mientras que los hombres se dedican al trabajo que no tiene que ver con ello. Por lo tanto, ha sido uno de los estereotipos más comunes alrededor del mundo. En segundo lugar tenemos el estereotipo de clase social, en el cual se le puede determinar a una persona un tipo de actitud por simplemente lo que tiene en su bolsillo. Por ejemplo, un rico se le puede considerar una persona prepotente, mientras que a una persona que es pobre se le puede decir que es una persona delincuente simplemente porque no tiene el dinero suficiente para pagar la educación de su hijo. Finalmente tenemos lo que es el estereotipo de nacionalidad, que se le puede tratar mal hasta un extranjero simplemente por tener una nacionalidad. Por ejemplo, un mexicano que migre a los Estados Unidos, un estadounidense podría decir que es una persona que trafica drogas simplemente por haber pasado la frontera y no ser de nacionalidad estadounidense. Por lo tanto, todos estos tipos de estereotipos son subjetivos, pero aún se siguen cultivando en la sociedad. Los estereotipos relacionados con el género. Bien sabemos que los estereotipos son aquellas creencias, ideas que tú tienes acerca de un determinado grupo de personas.
los estereotipos van a reflejar los roles, siendo constructos que cada grupo social reflejará en la sociedad. Un rol es el papel que ocupa una persona ante cierta circunstancia. Por ejemplo, los roles y ocupaciones que la sociedad impone a las mujeres y varones son muy diferentes y varían de acuerdo al contexto social en el que estos se desarrollan. Por ejemplo, en la cultura occidental, los varones suelen ser considerados como el sustento económico del hogar, mientras que la mujer se encarga de las responsabilidades del hogar, como la crianza de los hijos o las labores domésticas. Estos son algunos ejemplos claros de lo que son los estereotipos de género y que erróneamente son considerados roles. Nosotros, desde que crecemos, vamos asumiendo o asimilando estos roles y eso hace que actuemos de una manera predeterminada al crecer, llegando a la conclusión de que por naturaleza los varones sirven para el trabajo, mientras que las mujeres se orientan hacia el cuidado del hogar, hacia las labores domésticas. Pero la verdad es que estos roles se llegan a desarrollar por inercia y tradición estereotipadas y no porque necesariamente tengan que ser así. Bien, los estereotipos de género se pueden definir como creencias en consenso sobre la diferencia en las características de los varones y mujeres desarrolladas en un contexto social específico. Estas creencias van a influir en el individuo, siendo demostradas a través de su conducta y la percepción que éste tiene acerca del mundo. En la actualidad, la mujer se encuentra presente en los diversos ámbitos sociales en los que en algún momento en el pasado fue excluida, como por ejemplo, hay muchos campos académicos, profesionales, en los que hoy la mujer participa, como por ejemplo en la política, la medicina. Sin embargo, aún existen ciertos campos en los que la mujer aún es vista como un ser inferior, como el sexo débil, poniendo resistencia a la idea de aceptar una igualdad de género. Por esto es importante que nosotros desde pequeños que vamos creciendo tenemos que entender la verdadera diferencia de los roles que debe de cumplir la mujer en una sociedad, que no siempre tienen que estar relacionados con el cuidado del hogar o la crianza de los hijos. Funciones de estereotipos. Los estereotipos desempeñan 3 funciones fundamentales: la cognitiva, la social y la literaria. La cognitiva consiste en la intervención del estereotipo en el proceso cognitivo, más concretamente en su papel dentro de la aprehensión y comprensión de la realidad por parte de los individuos. Por otro lado, la social es un elemento fundamental de la vida al favorecer la cohesión interna de los grupos. Sin embargo, esta función social tiene su vertiente negativa, la defensa del grupo frente a cualquier tipo de agresión, lo que provoca una actitud de rechazo entre unos y otros. Por último, el estereotipo en su vertiente literaria se convierte en un nexo entre el autor y el lector, en un elemento que permite al escritor entrar en contacto con un determinado público. Teorías sobre el origen de los estereotipos. El enfoque socioanalítico. Los estereotipos se manejan para complacer asuntos inconscientes que ejecutan como comprobantes de los prejuicios. Los enfoques socioculturales. Los estereotipos nacen del medio social, que es un reflejo de la cultura y de la leyenda. Teorías de conflicto. Es la misma forma que se clasifican en teorías de conflicto realista y teorías de la identidad social. Teorías del conflicto realista dice que son una lucha entre conjuntos cuando se concursa por un objetivo. Se advierte que éste se traslada consigo el desperfecto de las imágenes mutuas. La teoría de la identidad social nos dice que es algo imprescindible por un problema de utilidades para que se elabore la disimetría en el cálculo de los grupos, beneficiando por lo normal al endogrupo y la diferencia de intergrupal. Teorías del aprendizaje social. Los estereotipos expresan diferentes ocupaciones de vida urbana y rural en modos de aculturaciones entre distintos grupos. El enfoque sociocognitivo. Es una estructura cognitiva que abarca el discernimiento, creencias y expectaciones que se distingue con relaciones a un grupo humano. La orientación cognitiva se determina por la sospecha de la actividad y la naturaleza de estereotipos continuamente similar. También se otorga valor a los sesgos
en el procesamiento de indagaciones y a su impacto de los estereotipos. También es el desarrollo cognitivo que alcanza a dar cuenta por sí mismo de los fenómenos de estereotipos, perjuicios y racismo.